Hola de nuevo, soy el doctor Miguel Hinojosa. Estamos listos para la segunda parte de la clase de hipófisis. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los tumores hipofisarios. Prácticamente vamos a ver principalmente el adenoma hipofisario, que es por mucho el tumor más frecuente, y vamos a hablar brevemente de algunos otros tumores como tal. Los nombres aceptados por la OMS para adenoma hipofisario son precisamente ese, adenoma hipofisario, o recientemente se incorporó el de tumor neuroendocrino hipofisario o PITNET, lo cual en este año 2022 ya fue aceptado por la OMS como sinónimo de adenoma hipofisario. ¿Cómo se define? Pues es una proliferación neoplásica de las células productoras de hormonas de la hipófisis anterior, o sea, son tumores que vienen exclusivamente de la adenohipófisis y los tumores son típicamente benignos, pero pueden llegar a ser agresivos e invadir estructuras adyacentes, aunque esto no es lo más común. En cuestión de la epidemiología, pues realmente en 100,000 autopsias verdaderamente encontraron muy pocos casos. Sin embargo, aquí alcanzamos a ver todos los casos que se encontraron en autopsias, o bueno, todas las autopsias que se hicieron, y esta es la prevalencia de adenomas que se encontraron eh, en esas autopsias. Clínicamente significativas, nada más 830 en 1 millón, requiriendo cirugía 380 en 1 millón, invasivos 53 en 1 millón y carcinomas 1 en 1 millón, y hasta puedo decir que esta cifra está inflada porque el carcinoma hipofisario es extremadamente raro. La prevalencia, pues, en general no llega ni a 120 casos por cada 100,000 habitantes, y por mucho el tumor más frecuente de todos es el prolactinoma, como pueden ver. El tumor hipofisario no funcionante es el segundo más común. La acromegalia es el tercero más común y el cuarto es la enfermedad de Cushing. Si se fijan en esta tabla epidemiológica, no sale ni el gonadotropoma funcionante, o sea, tumores que logran estimular el ovario o el testículo por medio de FSH y LH, ni el tumor productor de TSH, y esto es porque son tan extremadamente raros que ni siquiera salen en una figura epidemiológica. ¿A qué edad son más prevalentes? Pues si se fijan a través de toda la vida, son bastante prevalentes. Sin embargo, el pico usualmente está entre los 25 y 50 años. Posteriormente sigue siendo frecuente, pero no tanto como en esa etapa de la vida. Y ahora, ¿cómo se clasifican estos tumores o bueno, estos adenomas hipofisarios? Pues se pueden clasificar por tamaño. Podemos decir que son microadenomas cuando son menores a 10 milímetros, o sea, menores de 1 centímetro. Macroadenomas si son igual o mayores a 10 milímetros. Y el adenoma gigante es aquel que es mayor a 4 centímetros, o sea, igual o mayor a 40 milímetros como tal. Y eso es por tamaño. Por función podemos decir que son secretores o funcionantes si producen algún síndrome de secreción, y estos pueden ser prolactinomas, acromegalia, enfermedad de Cushing, pueden ser biohormonales o mixtos, o sea que producen más de una hormona, y los otros dos que les decía que son extremadamente raros, que son los gonadotropomas funcionantes y los tirotropomas o TCH-omas. Y los otros son los no funcionantes, que también les llaman silentes o no secretores, y estos son los que no producen ningún síndrome clínico. Ojo, pueden llegar a producir alguna hormona, pero no producen síndrome clínico de hipersecreción, ¿sí? Y esto es independientemente de que secreten alguna hormona o no. O sea, pues el más común, de hecho, de los no funcionantes es el de las gonadotropinas. Hay algunos que producen FSH,
pero no logran estimular el testículo ni el ovario y entonces no causan ningún síntoma de hipersecreción. Prácticamente esta es la distribución de los tumores en epidemiología. Entonces ven que los prolactinomas son prácticamente la mitad de los casos, seguidos por los tumores no funcionantes, acromegalia y enfermedad de Cushing. Sin embargo, una vez que se operan, que recuerden que los prolactinomas normalmente no se operan, pero si se analizan histológicamente los tumores que sí se operaron, resulta que la epidemiología cambia muchísimo y empezamos a ver que además de esos poquitos prolactinomas no funcionantes, pues están los gonadotropomas no funcionantes que son los más comunes, pero también hay tumores que producen ACTH, que producen GH y prolactina, que producen nada más hormona de crecimiento, que producen TSH, plurihormonales, y la minoría de estos no producen ninguna hormona. Estoy hablando de cuando tiñen las células de un adenoma que resecaron para alguna hormona. Entonces hay tumores que no, que sí producen hormonas, pero no las secretan y estos entran dentro del grupo de los tumores no funcionantes, pero estos se les llaman tumores silentes. Entonces, por ejemplo, si el tumor produce GH, pero no la secreta y no produce el síndrome clínico de la acromegalia, se puede decir que ese es un tumor del somatotropo silente. Y la clasificación histológica previa pues era pues muy burda. Inicialmente se basaba solamente en las tinciones de hematoxilina y eosina. Si las células salían acidófilas, o sea, rojas, decían que podía ser prolactina hormona de crecimiento. Si salían basófilas, o sea, azules, decían que podían producir gonadotropinas, ACTH o TSH, y si eran cromófobas, o sea que no pintaban de ninguna de las dos, decían que esos eran los no funcionantes, pero eventualmente se empezaron a dar cuenta que esto no era necesariamente así y que había células cromófobas que sí producían hormonas o que había basófilas que producían otro tipo de hormonas. Y entonces, ya una vez que se logró teñir a las hormonas, entró el término de tumor silente y entonces ya estaba el tumor lactotropo, el somatotropo, el mamosomatotropo, el gonadotropo, el corticotropo, el tirotropo, el plurihormonal si teñía para varias hormonas y le llamaron tumores de células nulas a aquellos que no teñían para ninguna hormona. Y entonces, después de eso, la clasificación histopatológica empezó a migrar de la tinción de hormonas a la tinción de factores de transcripción. Y entonces se empieza a decir que aquellos que tiñen para el factor de transcripción TPIT son corticotropos independientemente de que secreten ACTH o no. Si producen factor esteroidogénico tipo 1, son gonadotropos independientemente de que secreten FSH, LH o subunidad alfa. Y si son PIT1 positivos, y tiñen para GATA2, expresan el factor de transcripción GATA2, se puede decir que son tirotropos. Si tienen el receptor de estrógenos alfa, se pueden decir que es lactotropo. Si no tienen ninguno de los, se puede decir que son somatotropo. Pero aquí entran otras combinaciones como el somatomamotropo o los tumores PIT1 positivo plurihormonales. Y entonces básicamente esta es la clasificación vigente de la OMS, la cual va a ser modificada ligeramente en este año 2022, pero básicamente nos muestra eso, nos muestra cómo los factores de transcripción van a tener un papel importante para definir si un tumor pertenece a un linaje o no de
todas estas células somatotropas, lactotropas, tirotropas, corticotropas, gonadotropas, o si son tumores de células nulas, o sea que verdaderamente tumor de células nulas ahora es aquel que no expresa hormonas y tampoco expresa factores de transcripción. O si es plurihormonal, que eso quiere decir que produce varias combinaciones de hormonas o que tiene algún factor de transcripción en común como el PIT1 positivo. Y entonces la clasificación histopatológica queda así, o sea, digo, si combinamos las clasificaciones con la función, pues podemos decir que tenemos los secretores, que son los mismos: prolactinoma, acromegalia, enfermedad de Cushing, plurihormonales, gonadotropomas funcionantes, tirotropomas o TCH-omas. Y tenemos los tumores silentes, que son del gonadotropo, somatotropo, corticotropo, lactotropo, mamosomatotropo y tirotropo, pero también existen los plurihormonales silentes y existen los tumores de células nulas. Y bueno, esta clasificación nos ayuda a alertarnos sobre estirpes que tienen riesgo incrementado de agresividad, que son los somatotropos escasamente granulados, el tumor lactotropo en cualquier paciente masculino, esto es, sea funcionante, o sea, prolactinoma, o sea, no funcionante, o sea, lactotropo silente. Si es corticotropo silente o si es un corticotropo que tiene células de Kruk, también entran en estos tumores de riesgo de agresividad, o si es el tumor plurihormonal PIT1 positivo también. Y también hay otros marcadores histológicos de agresividad que se le hacen a todos los tumores neuroendocrinos. Hay que tomar en cuenta que los adenomas hipofisarios son también tumores neuroendocrinos. Y entonces está el KI67, que si está arriba de 3, pues nos dice que hay alta proliferación. Y si tiene un índice metótico elevado, pues también nos habla de alta proliferación. Y si radiológicamente encontramos que hay invasión al seno cavernoso según la clasificación de NOSP, o al seno esfenoidal, según la clasificación de Hardy, pues definitivamente nos habla de riesgo de agresividad. Y pues prácticamente esta es la patogénesis de estos tumores. Tenemos un tumor pituitario, perdón, una hipófisis normal, que alguna de las células tiene cierta inestabilidad cromosomal, eh, alteración en el número de copias o tiene mutaciones somáticas o germinales, y eso hace que aparezca un microadenoma. Si si además de esto empieza a aparecer disregulación parácrina o disfunción epigenética y de la cromatina, pues entonces puede progresar a macroadenoma. Sin embargo, estas mismas células tienen ciertos mecanismos para evitar su proliferación. Una vez que pasa macroadenoma, eh, lo que sucede es que normalmente las células entran en senescencia, o sea, estas mismas células se sabotean a sí mismas para dejar de crecer, y lo que sucede es que si están entrando al ciclo celular G1 para después pasar a la fase de síntesis y dividirse, la senescencia la saca a la fase G0. Eso quiere decir que la saca de su función y de esa manera evita que se repliquen. No se sabe exactamente qué cambios debe de tener un adenoma para que se vuelva agresivo y que entonces empiece a invadir el seno cavernoso y también el seno esfenoidal y que no responda a tratamiento. Y pues prácticamente aquí abajo tenemos un resumen de lo que les mencioné de la clasificación. Fíjense cómo están las células que dependen de PIT1, las que dependen de TPIT, y las que solamente dependen de PROP1 y del factor esteroidogénico tipo 1, y pues los tumores de células nulas. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico que va a tener un paciente con un adenoma hipofisario? Pues bueno, si el adenoma hipofisario no secreta ninguna hormona, solamente vamos a tener los síntomas de compresión del tumor, o sea, los síntomas ocupativos. Y entonces, estos síntomas por extensión va a depender hacia dónde se extienda el adenoma. Si se extiende hacia arriba, pues inmediatamente tenemos
al quiasma óptico y entonces lo que va a suceder es que va a haber defectos visuales. Si se extiende más arriba, pues puede llegar a obstruir los orificios de Monroe y producir hidrocefalia, disfunción cognitiva o síntomas neurológicos. Si se extiende hacia el lado, pues va a invadir el seno cavernoso y eventualmente no es lo común en adenomas, o sea, en tumores que son benignos, pero puede causar paresia de los nervios craneales. Si llega a tocar el lóbulo temporal, pues potencialmente puede causar epilepsia. Y si se extiende hacia abajo, hacia el seno esfenoidal, pues puede haber síntomas como de sinusitis, obstrucción nasal. Y si hay una comunicación, si este tumor crea una comunicación entre el cráneo y el seno esfenoidal, pues entonces puede llegar a haber una fístula de líquido cefalorraquídeo y esto puede causar rinorrea. Si el tumor se extiende hacia adelante, puede empujar el contenido orbitario hacia adelante y que haya proptosis y compresión de un solo nervio óptico. Si se extiende hacia atrás, pues puede comprimir potencialmente el tallo encefálico y puede llegar a causar síntomas neurológicos. Es muy raro que un tumor llegue hasta la zona temporal donde están las funciones auditivas, pero en casos raros incluso pueden referir algo de tinnitus. Y bueno, prácticamente estos son los defectos visuales que pudiera llegar a tener un paciente. Recuerden que justo arriba de la hipófisis va a estar el quiasma óptico y entonces este quiasma óptico tiene las fibras nasales del ojo y estas fibras nasales pues van a ver hacia el campo temporal y entonces el patrón más frecuente que puede tener el paciente es la hemianopsia bitemporal. Obviamente que si el tumor es asimétrico y se extiende hacia adelante y le pega nada más a uno de los nervios ópticos, pues sí puede llegar a haber una amaurosis unilateral o puede llegar a haber un defecto unilateral en un principio, pero obviamente que conforme se vaya pues comprimiendo el quiasma óptico, este patrón va a empezar a prevalecer. Y pues prácticamente aquí tenemos un ejemplo. Fíjense cómo aquí creció un tumor hipofisario y cómo está comprimiendo el quiasma óptico. Aquí lo vemos también en una vista sagital, cómo está el contacto con el quiasma óptico como tal. Conforme vaya creciendo esta tumoración, pues el nervio óptico se va dañando más y los síntomas son mayores. Y ahora hay un diagnóstico diferencial porque el adenoma hipofisario sí es el más común, pero hay muchos otros tumores que pueden llegar a crecer en la silla turca o alrededor de la silla turca. Entonces, si no es un adenoma hipofisario y el paciente es un niño, debemos de pensar en craneofaringioma, que es el tumor hipofisario más común de la infancia. Este es un tumor que deriva de los remanentes de la bolsa de Rathke y entonces empieza a tener un crecimiento. Es un tumor que es un poquito más invasor, es agresivo en el sentido de que potencialmente puede causar diabetes insípida, pero es un tumor que responde bien a radioterapia. También puede haber quistes de la bolsa RAT, que eso quiere decir que ahí en la parte intermedia puede llegar a haber algunos remanentes de la bolsa, se pueden llenar de líquido y formar un quiste, meningiomas, cordomas, germinomas, linfomas y metástasis a hipófisis. Y otros de los diferenciales son cosas que ni siquiera son tumores, pero que causan un crecimiento en la hipófisis y muchas veces son malinterpretados como tumores, que puede ser la hipofisitis, que pues la hipófisis se inflama y crece y muchos piensan que es un tumor y no necesariamente. La hiperplasia hipofisaria, como lo que sucede cuando tenemos hipotiroidismo primario y entonces los tirotropos hacen hiperplasia, y a veces se piensa que es un tumor hipofisario también. La silla turca estrecha, hay veces en los que simplemente la silla turca está muy pequeñita y la hipófisis protruye por encima de esta y la gente piensa que tienen un tumor hipofisario y los abscesos hipofisarios que es una cuestión infecciosa. Ahora, hasta ahorita hablamos de las cuestiones pues estructurales
¿Qué es lo que pasa con los adenomas no funcionantes y con los tumores no secretores? Pues si son adenomas no funcionantes, son el segundo adenoma más frecuente, suelen ser macroadenomas al diagnóstico porque no hay nada hormonal que les diga al paciente que están teniendo un microadenoma, aunque hay algunas personas que se hacen estudios de imagen por alguna otra razón y incidentalmente encuentran algo en hipófisis, que eso se llaman incidentalomas hipofisarios y que se pueden llegar a estudiar dependiendo de cuál sea su tamaño. Y pues bueno, siempre la agresividad va a depender de la clasificación histológica, como lo mencioné antes. El craniofaringioma es el otro tumor que es más común en la infancia. Como les decía, proviene de los remanentes de la bolsa de Rathke. Suelen ser parcialmente quísticos, invasores, suelen tener calcificaciones y además del hipopituitarismo, que también lo pueden dar los adenomas hipofisarios no funcionantes, pues da sus síntomas compresivos y pueden presentar diabetes insípidas porque, como les digo, este tumor es más invasor en general. ¿Cuál es el tratamiento de estas lesiones no funcionantes? Pues el de primera línea va a ser quirúrgico y el método de elección es la resección transesfenoidal. Se mete un endoscopio, un microscopio a través de la nariz, se llega al seno esfenoidal, se abre y a partir de ahí se puede extraer el adenoma. Si el tumor es muy grande, algún neurocirujano podrá optar en la transcraneal para poder disecar bien las estructuras, separarlas bien y poder sacar la mayoría del tumor. De segunda línea en tumores recurrentes va a ser radioterapia y radiocirugía. Y ya si es un tumor francamente agresivo y cumple ciertos criterios, pues necesitaría algún agente quimioterapéutico como es temozolomida, pero esto es excesivamente raro. Una de las cosas importantes es que en lesiones no funcionantes el tratamiento médico no va a ser efectivo. Ahora, hablando de adenomas funcionantes, pues tenemos distintos síndromes clínicos. Tenemos el síndrome del prolactinoma, que el prolactinoma es el tumor hipofisario más común. Solamente va a producir prolactina y va a cambiar de nombre si llega a producir alguna otra hormona. Por ejemplo, es común que se secrete un mixto con hormona de crecimiento y pues bueno, ahí sería como que un tumor mixto, no sería un prolactinoma. El prolactinoma es el que puramente va a producir prolactina. Microprolactinomas suelen predominar en mujeres. ¿Por qué? Pues porque van a causar alteraciones menstruales y ellas van a ir a consultar. Y los macroadenomas son igual entre géneros. No es la causa más común de hiperprolactinemia. Esto es algo que incluso en la literatura médica llega a haber este error en el que se cree que por una elevación de prolactina el paciente tiene un prolactinoma, pero no necesariamente el prolactinoma es la causa más común y de hecho es de las causas que se deben de sospechar al último. El corte de prolactina suele estar entre 20 y 30 nanogramos por mililitro, frecuentemente 25 es aceptado. ¿Cuáles son las causas más comunes de hiperprolactinemia? Pues la gran mayoría de las veces son errores, en el sentido de que los médicos no ven las unidades en las que se están reportando y entonces el paciente puede estar justo en el límite en el que tiene 25 microgramos por litro, que es equivalente a 25 nanogramos por mililitro. Nanogramos por mililitro es la medida que más frecuentemente reporta nuestro medio, pero digamos que ese médico vio un resultado que estaba reportado en microunidades por mililitro. Pues bueno, esos 25 nanogramos por mililitro son equivalentes a 531.9 microunidades por mililitro. Y este es un problema porque muchas veces llegan pacientes referidos porque dicen que tienen una prolactiva exageradamente elevada y realmente no la tienen, sino que la persona no se fijó en las unidades. Conclusión, fíjense en las unidades para que no cometan este error. La primera causa real de hiperprolactinemia son los medicamentos, usualmente antagonistas dopaminérgicos como la metoclopramida, los antidepresivos y los antipsicóticos. Los estrógenos también pueden llegar a causar aumento de la prolactina y es que los lactotropos tienen receptores para estrógenos y es un estímulo para ellos. La segunda causa va a ser el embarazo
y es la primera causa fisiológica. La tercera causa va a ser el hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque prácticamente al disminuir las hormonas tiroideas va a producirse un incremento en la TRH y la TRH estimula a los lactotropos para que produzcan prolactina. La cuarta causa es macroprolactinemia, aunque usualmente los pacientes con macroprolactinemia no tienen síntomas. La quinta causa son causas neurogénicas. ¿Por qué? Pues si hay cualquier lesión en la pared torácica, pues los nervios torácicos recuerden que inervan a la mama y entonces el cerebro lo interpreta como que hay succión y entonces se libera la inhibición dopaminérgica para que se produzca prolactina. Y ya la sexta causa, pues sí son las causas hipotálamo hipofisarias, donde podemos incluir el prolactinoma como tal. Y entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico del prolactinoma fuera de los síntomas compresivos? Pues en mujeres va a estar el síndrome de amenorrea, oligomenorrea y galactorrea. Eh, Hombres y mujeres van a tener potencialmente hipogonadismo de origen central. ¿Por qué? Porque la prolactina inhibe la producción de FSH y LH y entonces disminuyen también los esteroides sexuales. También síntomas compresivos o de invasión, dependiendo de si el tumor es un macroadenoma, y este sería el cuadro clínico como tal del prolactinoma. ¿Qué hacer cuando vea a un paciente que tiene hiperprolactinemia? Pues primero confirmar que verdaderamente sea hiperprolactinemia. Nuevamente vean las unidades y si se cree que hay algún error en el ensayo, se puede repetir la prolactina o hacer una prolactina diluida para saber. Hay que descartar causas fisiológicas como el embarazo o ingesta de fármacos. La verdad sería vergonzoso estar estudiando una hiperprolactinemia y hacer hasta resonancia y que resulte que era una mujer que estaba embarazada o que sea una persona que está tomando un medicamento que claramente causa hiperprolactinemia. Descartar hipotiroidismo, descartar macroprolactinemia en dado caso de que el paciente o la paciente estén asintomáticos, descartar las causas neurogénicas y causas sistémicas como hepatopatía, nefropatía, lesiones torácicas. Y ahora sí, después de hacer todo este raciocinio de los pasos 1 al 5, ahora sí considerar el prolactinoma o las causas hipotálamo hipofisarias. Y pues bueno, usualmente para el diagnóstico los niveles de prolactina van a correlacionar con el tamaño del tumor, ¿sí? Si es un microprolactinoma, la verdad es que si ven un microadenoma y ven una prolactina menor de 100 nanogramos por mililitro, la verdad es que es muy improbable que eso sea un prolactinoma. Muy seguramente es un tumor no funcionante que está comprimiendo el tallo, disminuye el flujo de dopamina hacia la adenohipófisis y eso causa la hiperprolactinemia. Si tiene menos de 150 nanogramos por mililitro, pues sí es posible, pero sigue siendo algo improbable. Ya si está entre 150 y 200 nanogramos por mililitro, ya diría que es probable que es un microprolactinoma. Arriba de 200 nanogramos por mililitro, muy probable. Aquí en los microprolactinomas, la prolactina no siempre corresponde con el tamaño del tumor. En macroprolactinomas, eso quiere decir que tengan un tamaño igual o mayor a 1 centímetro, la prolactina usualmente está por encima de 400 nanogramos por mililitro. Así que si ven un tumor grande y ven prolactinas incluso menores de 200, pues la verdad es que la probabilidad de que eso sea un prolactinoma son mínimas. Piensen en el efecto de la compresión del tallo. Y si es un prolactinoma gigante, o sea, más de 4 centímetros, usualmente la prolactina va a estar por encima de 1000 nanogramos por mililitro. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un microadenoma hipofisario, que es esa manchita que se ve ahí. Acá tenemos un macroadenoma hipofisario que pueden alcanzar que no toque el quiasma óptico. Y acá alcanzamos a ver un eh, adenoma que es gigante. Aquí vemos que el nivel de prolactina está en 96, entonces aunque esto sea un microadenoma y con este valor de prolactina, la verdad es que es muy improbable que eso sea un prolactinoma, muy seguramente es un tumor no funcionante.
Aquí tenemos al macroadenoma con 594 nanogramos por mililitro, que esto sí se corresponde con el tamaño del tumor y entonces aquí sí podemos decir que es un macroprolactinoma. Y aquí tenemos una prolactina arriba de 6000, que en un tumor que es gigante, que es mayor de 4 centímetros, pues definitivamente esto nos dice que sí es un prolactinoma. Y bueno, este punto quiero que lo graben en sus mentes y no lo olviden, el tratamiento de los prolactinomas es médico y exclusivamente médico. El tratamiento principal es cabergolina, que puede ir a estas dosis. Existen otros medicamentos, pero que suelen ser menos usados ya porque tienen más efectos colaterales o porque son o difíciles de conseguir, que son la bromocriptina y la quinagolida. Si acaso llegara a haber resistencia o intolerancia al tratamiento médico, pues bueno, se puede optar por la opción quirúrgica, se puede utilizar por radioterapia si recurre, si se vuelve un tumor muy agresivo o un carcinoma hipofisario, que prácticamente los carcinomas hipofisarios, como les decía antes, son extremadamente raros, pero normalmente cuando suceden o son derivados de prolactinomas o son derivados de corticotropomas. Entonces, eh, en dado caso de un prolactinoma muy agresivo, se puede utilizar el quimioterapéutico temozolomide y hay algunas terapias experimentales que se han utilizado. Y bueno, esto es lo que hace la cabergolina con un prolactinoma. Fíjense cómo tienen aquí un prolactinoma gigante que tiene este, una cantidad muy alta de prolactina. Fíjense cómo aquí son miliunidades por litro, entonces verdaderamente la prolactina se ve muy alta, pero no está tan exageradamente alta como se ve a simple vista. Fíjense cómo tienen un defecto campimétrico y a esta paciente le dieron cabergolina 250 microgramos dos veces al día. Eso quiere decir que le dieron 0.5 miligramos una vez por semana. Bueno, 0.5 miligramos por semana. Y fíjense cómo con el tiempo la prolactina empezó a descender hasta normalizarse y cómo el defecto campimétrico fue disminuyendo a la par de que el tumor fue poco a poco haciéndose más pequeño. Y entonces esto muestra cuál es la evolución de un paciente con un prolactinoma excesivamente grande, que hasta uno diría es que es muy grande, es invasor y que quizás un neurocirujano quisiera meterle cuchillo, pero fíjense, con solo tratamiento médico que se toma 2 veces por semana, prácticamente el tumor disminuyó a un tercio de su tamaño en menos de un año. Y bueno, ya si tiene resistencia o intolerancia al tratamiento médico, pues bueno, ya tenemos las otras opciones que les estaba mencionando. Y pues bueno, este es el algoritmo en general que se puede seguir para tratar a los prolactinomas. El segundo tumor funcionante más común es el que produce hormona de crecimiento, es el tercer adenoma más común entre todos y causa un síndrome que se llama de acromegalia o gigantismo si ocurre antes del cierre epifisario, que gigantismo prácticamente es talla alta con respecto a la talla blanco familiar. Estos tumores producen hormona de crecimiento, sin embargo, aquellos tumores mixtos, que el más común, como les mencionaba, es de hormona de crecimiento con prolactina, pues también van a causar el síndrome clínico de acromegalia. En el cuadro clínico, pues hay cambios físicos, pero vale la pena ver también cuáles son los síntomas de que la enfermedad está activa. Los cambios físicos son aumento de peso, cutis verticis gyrata, prominencia frontal y supraciliar, ensanchamiento de la nariz, los labios y las orejas, prognatismo y diastema. Diastema es la separación de los dientes, bocio, crecimiento acral, o sea, aumenta la talla del zapato, aumenta la talla del anillo y hay un aumento de tejidos blandos en palmas y plantas y la verdad en el resto del cuerpo, incluso los tejidos de la garganta, crecen y por eso a estas personas les da síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y en los síntomas de actividad, la cefalea, de hecho la hormona de crecimiento causa cefalea y por eso pacientes que tienen
deficiencia de hormona de crecimiento y que utilizan hormona de crecimiento pueden llegar a tener cefaleas con el tratamiento porque es un síntoma de la secreción de hormona de crecimiento. Sudoración profusa, piel grasosa, artralgias, neuropatía compresiva y pues en el gigantismo el aumento de la talla, el aumento activo de la talla. Y pues comorbilidades de importancia, hay que recordar que este padecimiento causa diabetes mellitus secundaria, causa hipertensión arterial sistémica secundaria, causa SAOS, causa cáncer o potencialmente puede estar complicado con cáncer, usualmente colon, tiroides, mama y próstata, y también causa cardiopatía acromegálica, y valvulopatías. Prácticamente dejo esta imagen para que en algún momento pausen el video y lean todos los distintos síntomas que puede llegar a tener una persona con acromegalia y lo revisen en el futuro. Ahora, ¿cómo se diagnostica la acromegalia? Pues si tienen a una persona que tenga algún signo o síntoma, pues bueno, hay que tamizarlo con IGF-1. ¿Por qué con IGF-1? Porque si tomamos una hormona de crecimiento al azar y está alta, pudiera llegar a ser normal. Si está baja en cero, pudiera ser normal también. Recuerden que la hormona de crecimiento es pulsátil y es una hormona muy inestable. Entonces, IGF-1 es una hormona que es bastante estable. Quizás los ensayos no son lo mejor y tienen 20% de error y por ese motivo se considera significativa su elevación cuando está 20% por encima del límite superior de lo normal, lo cual le llamamos índice de 1.2. ¿Por qué? Porque prácticamente tomamos el IGF-1 que está ajustado para la edad y género del paciente y lo dividimos entre la IGF-1, el límite superior de la normal de la IGF-1 y entonces nos da este índice. Si está más del 20% por encima de lo normal, que lo normal, el límite superior de lo normal sería 1, pues entonces ya podemos decir que está alterado y podemos pasar a una prueba de confirmación. La prueba de confirmación es la prueba de supresión de hormona de crecimiento haciendo una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos de glucosa. Esta supresión es porque frecuentemente la hiperglicemia causa supresión de hormona de crecimiento, mejor dicho, la debe de causar. Cada media hora se toma una hormona de crecimiento, además de la basal, y se toma el valor nadir, que es el más bajo de la curva, para poder decir si el paciente sí suprimió o no. Si la hormona de crecimiento se mide con un ensayo ultrasensible, el punto de corte es 0. Nanogramos por mililitro. Si no es ultrasensible, es menor de 1 nanogramo por mililitro. Y pues una vez que se confirma la acromegalia, entonces ya se puede hacer una resonancia magnética. 99% de los casos es por un adenoma hipofisario. Usualmente es macroadenoma, aunque también puede haber microadenomas. Y hay que tomar en cuenta que el resto del 1% o menor del 1% pueden ser tumores ectópicos, que puede ser un adenoma hipofisario que está fuera de la hipófisis y que usualmente se alojan en cavidad nasal, o bien puede ser un tumor neuroendocrino en alguna parte del cuerpo que produce hormona de crecimiento. Y bueno, hay distintos casos o distintas severidades de acromegalia y entonces, por ejemplo, pueden ver el caso de esta mujer anciana que pues la verdad es que si la ven en persona dirán no tiene gran cambio, grandes características de acromegalia, pero bueno, ella fue diagnosticada con un microadenoma pequeño, tenía un IGF-1 en 638 cuando, bueno, para la edad es muchísimo más bajo y de hecho le daba un índice de 2.9, o sea, estaba 1.9 veces por encima del límite superior de lo normal y tenía una hormona de crecimiento en 7.7. Fíjense cómo este chico tiene mayor prominencia frontal, tiene ensanchamiento de la nariz, fíjense cómo se engrosaron sus labios, tiene algo de prognatismo, pero fuera de eso no tiene más características como tal. Y pues bueno, estos son los parámetros que se le encontraron
una hormona de crecimiento en 16, IGF-1 en 683 y un índice en 3, o sea, estaba 2 veces completas por encima del límite superior de lo normal. Y ya tenemos una acromegalia verdaderamente severa, donde tenemos un paciente con una franca prominencia frontal y supraciliar, un franco ensanchamiento de la nariz, crecimiento de las orejas, labios francamente engrosados, un prognatismo muy importante, además de otras características. Este paciente sí tenía una IGF-1 muy elevada, prácticamente 3 veces por encima del límite superior de lo normal y una hormona de crecimiento muy alta. De hecho, este paciente tuvo complicaciones mayores y falleció incluso antes de que se pudiera operar de ese macroadenoma invasor que él tenía. El tratamiento en acromegalia, la primera línea es quirúrgica, es también por resección transesfenoidal, como les había mencionado, puede ser transcraneal si los tumores son muy grandes. Y la segunda línea son los análogos de somatostatina de primera generación, que es octreotide y lanreotide. Recuerden que la somatostatina es el inhibidor por excelencia en todo el cuerpo y entonces eh, estos inhiben la secreción de hormona de crecimiento y tienen un segundo efecto que es la disminución del tamaño del tumor. Sin embargo, no es tan efectiva la disminución del tamaño de tumor como por ejemplo la cabergolina en los prolactinomas y por lo tanto no es recomendado que se utilice como primera línea a menos de que el paciente esté muy deteriorado y tenga algo que atenderse antes de poder ser operado, pues bueno, se puede empezar el tratamiento médico, pero usualmente estos van a ser segunda línea. Y bueno, tenemos una tercera línea, que son otros tratamientos médicos que se pueden utilizar solos o en combinación, como los análogos de somatostatina de segunda generación, que es el pasirreotide, los análogos de GH, que es el pegvisomant. ¿Por qué análogos de hormona de crecimiento? Pues bueno, esta es una hormona de crecimiento que está mutada, que se une al receptor de hormona de crecimiento, pero que no lo activa. Y entonces bloquea a la hormona de crecimiento que sí está produciendo el tumor y evita que tenga su acción. Y pues bueno, también existe función en agonistas dopaminérgicos como la cabergolina, pero solo son efectivos en acromegalias muy leves o en combinación de tratamiento. Y pues otros, la radioterapia y radiocirugía, en dado caso de recurrencia y pobre respuesta a los medicamentos. Y nuevamente, si hay un tumor que se vuelve muy agresivo, que parece que está haciendo transformación maligna, pues está el quimioterapéutico como última opción. Eso de acromegalia, seguimos con enfermedad de Cushing. Recuerden que esta fue una enfermedad que se describió por primera vez en 1912 por Harvey Williams Cushing. Es el cuarto adenoma más común y el tercer adenoma funcionante más común. Es la causa del 80% del Cushing endógeno. Y pues bueno, el otro 20% se va a... esto es un error, realmente aquí sería 15% y 5%. Se va a repartir entre el adrenal y el ectópico. Y pues el adenoma productor de ACTH es la causa de la enfermedad de Cushing. Y pues la mortalidad de cualquier síndrome de Cushing es de 50% a 5 años si no es tratado. Y pues bueno, este es el neurocirujano que descubrió la enfermedad, Harvey Williams Cushing, lo publicó el primer caso en este libro que data de 1912, pero si se fijan, a pesar de que describió el síndrome en ese momento, no lo asoció a los tumores de células basófilas de la hipófisis, sino hasta 1932, que esto es 7 años antes de su muerte. Y él verdaderamente no le puso su nombre, le llamó síndrome de basofilia hipofisaria. Sin embargo, ya después la gente ignoró este término y simplemente le llamó la enfermedad descrita por Cushing o enfermedad de Cushing. Y el cuadro clínico va a tener algunos datos pivote. Digo, yo sé que los libros de texto les mencionan un montón de síntomas del síndrome de Cushing, pero los que son más específicos de la enfermedad son el adelgazamiento de la piel a menos de 2 milímetros, en zonas donde no haya grasa,
equimosis de fácil aparición, osteopenia y osteoporosis. Y otros datos que son importantes son el aumento de peso, la cara de luna llena, obesidad central, giba dorsocervical, la grasa supraclavicular y supraesternal. De hecho, este dato es más específico que el de la giba dorsocervical. Giba dorsocervical la puede tener cualquier persona obesa. Adelgazamiento de brazos y muslos, este también es un signo un poquito más específico. Estrías púrpuras y gruesas, la verdad es que hasta el 30% de personas que tienen Cushing no van a desarrollar ni una sola estría. Entonces tampoco piensen que la ausencia de estrías descarta el síndrome. Las comorbilidades de importancia, pues causa también diabetes mellitus secundaria e hipertensión arterial sistémica. Puede causar trastornos psiquiátricos, depresión, psicosis, etcétera. Puede causar eventos vasculares, tanto cerebrales como cardíacos. Causa miopatía, osteoporosis y la aparición de infecciones oportunistas. Dejo también este dibujo para que vean los distintos pues, signos y síntomas que puede tener una persona con enfermedad de Cushing. Y pues el abordaje diagnóstico prácticamente se debe de hacer en varios pasos. El primero es tamizar para hipercortisolismo endógeno. La segunda es descartar que el hipercortisolismo endógeno que encontraron sea por causas fisiológicas. Tercero, clasificar el hipercortisolismo según la ACTH. Cuarto, localizar bioquímicamente la fuente del hipercortisolismo, que puede ser de manera invasiva o no invasiva o invasiva. Y por último, localizar por imagen la fuente del hipercortisolismo. Y entonces, este es el primer paso que me gustaría que ustedes grabaran en su mente y creo que como médicos generales o médicos de primer contacto o no endocrinólogos, esto debería de ser lo primero que deberían de recordar es cuando sospecho de un síndrome de Cushing, no debo de pedir un cortisol sérico matutino. ¿Por qué? Porque la verdad es que no nos va a dar la respuesta. Lo que tenemos que buscar son alteraciones del ritmo circadiano y esto se hace con un cortisol salival nocturno, alteración en el sistema de retroalimentación negativa que tiene la hipófisis y esto es con una supresión con 1 miligramo de dexametasona o con una supresión de dosis baja de dexametasona o finalmente con el aumento de la producción de cortisol biodisponible, que esto se hace con un cortisol libre urinario de 24 horas. El segundo paso es descartar causas fisiológicas. ¿Por qué? Porque existe un hipercortisolismo no neoplásico que también antes lo llamaban pseudo-Cushing. ¿Por qué? Pues porque la depresión puede causar hipercortisolismo y el hipercortisolismo puede causar depresión. O por ejemplo, la obesidad por sí sola puede causar hipercortisolismo y el hipercortisolismo por sí solo puede causar obesidad. Y esto se vuelve como que fue primero el huevo y la gallina, pero existen pruebas específicas que nos ayudan a distinguir si el hipercortisolismo es neoplásico o no neoplásico. El tercer paso es clasificar según ACTH, o sea, si es ACTH dependiente o independiente, y para eso nada más necesitamos solicitar una ACTH. Entonces, el cuarto paso sería la localización bioquímica. No invasiva se puede hacer con las pruebas de supresión de dosis alta o puede ser dentro de hospital o puede ser en una sola dosis o la invasiva que es el muestreo bilateral de senos petrosos inferiores y que prácticamente esto nos dice si la enfermedad se encuentra en hipófisis o se encuentra fuera de la hipófisis. Y finalmente la localización por imagen. Por ejemplo, si vemos que la ACTH está baja, o sea que el Cushing es ACTH independiente, muy seguramente esto es un síndrome de Cushing adrenal. Y entonces, frecuentemente estos no suelen suprimir en la prueba de supresión de dosis alta y hay que hacerles una tomografía
de abdomen con técnica para adrenales porque lo más probable es que la enfermedad se encuentre ahí. Si es ACTH dependiente, o sea, ACTH normal o alta, y en la supresión de dosis alta suprime más del 50%, pues lo más probable es que esté en hipófisis y se debe de hacer una resonancia magnética de hipófisis con contraste. Con contraste porque normalmente estos son microadenomas. Y ACTH independiente, si es ACTH independiente y no suprime bien con la dosis alta de dexametasona, pues lo más probable es que sea ectópico y entonces potencialmente podemos hacer un tacto toracoabdominal, podemos hacer un PET, un octreoscan. Y bueno, hablando de la enfermedad de Cushing, o sea, el síndrome de Cushing secundario a un adenoma hipofisario, el tratamiento de primera línea va a ser quirúrgico también. El de segunda línea va a ser tratamiento médico y esto puede ser con inhibidores de esteroidogénesis, puede ser con terapias que inhiben la secreción de ACTH en el tumor hipofisario o incluso bloquear el receptor de glucocorticoides. Ya la tercera línea es radioterapia o radiocirugía y la cuarta línea, nuevamente la última línea en tumores que son muy agresivos o que parecen que hicieron transformación maligna, pues está el quimioterapéutico temozolomid. Y bueno, nada más así como que menciones de honor para adenomas que son infrecuentes en extremos son los gonadotropomas funcionantes, que estos lo que van a hacer es que elevan las gonadotropinas y también aumenta el esteroide primario, lo cual es sumamente raro. Causa pubertad precoz en niños y niñas. Si logran estimularlos antes de la pubertad, pues pueden empezar a tener sus caracteres sexuales secundarios. Usualmente el cuadro clínico en las mujeres son con quistes ováricos o un síndrome de hiperestimulación ovárica y en los hombres usualmente hay infertilidad, un espermograma alterado, pero con testículos incrementados de tamaño. Y finalmente, el tumor más raro de todos, de los de la adenohipófisis, es el tirotropinoma o TSH-OMA. Causa el síndrome de TSH inapropiada. Eso quiere decir que vamos a tener hormonas tiroideas elevadas en el contexto de TSH inapropiadamente normal o elevada. Recuerden que la TSH en caso de hormonas tiroideas elevadas debería de disminuir si el paciente está tirotóxico o hipertiroideo. Pero si no es así, eso se llama síndrome de TSH inapropiada y tiene dos diferenciales. Uno es la resistencia a las hormonas tiroideas, que es raro, y el otro es el TSH-OMA, que es aún más raro. Entonces, realmente de este síndrome, pues la verdad es que va a ser mucho más común la resistencia a las hormonas tiroideas como tal. Y pues básicamente eso es lo que tenía que compartirles el día de hoy sobre los adenomas hipofisarios. Espero verlos en la clase presencial. Voy a preparar algunos casos clínicos que nos ayuden a discutir lo que vieron ustedes en esta clase. Y pues espero que les haya servido no solamente para fines de este curso y examen, sino también para el futuro. Muchas gracias.